Vamos a comenzar las sesiones prácticas con una introducción a ArcGIS. ArcGIS es un software desarrollado por la compañía Esri y consta de un conjunto de aplicaciones orientadas a la gestión y tratamiento de información geográfica. Existen diferentes paquetes como son ArcGIS Server, que sirve para publicar datos espaciales en la web, ArcGIS Mobile, para el acceso desde dispositivos móviles a datos en servidores de ArcGIS, o ArcGIS Desktop, que es la plataforma básica para generar, importar, editar, consultar, cartografiar, analizar y publicar información geográfica. Incluye diferentes aplicaciones como son el ArcCatalog, que permite la gestión de las bases de datos geográficas, el ArcMap para la creación y edición de mapas y el ArcToolbox, que incluye las herramientas para el procesamiento de datos espaciales. Aunque son aplicaciones independientes, se usan conjuntamente. Vamos a ponernos en contacto con la primera aplicación, ArcCatalog. Para cargar el programa nos vamos a Inicio, todos los programas, ArcGIS y ArcCatalog. ArcCatalog es una herramienta para visualizar, manipular y organizar datos espaciales. Trabaja de una forma similar a Windows Explorer, donde a la izquierda se localiza el árbol de directorios y a la derecha el contenido, que puede ser visualizado de diversas formas. De hecho, se pueden previsualizar la geografía o los atributos de las capas y también se pueden editar los metadatos. Vamos, en primer lugar, a conectar una carpeta. Para conectar una carpeta utilizamos este icono. Esto nos va a permitir crear accesos directos a directorios que contengan la información con la que solemos trabajar. Nos iremos en este caso al equipo y a un directorio en concreto en el que tenemos en la práctica 1, y dentro de la práctica 1 material 1. De acuerdo. Aquí vemos que aparece ya conectada la carpeta, nos aparece disponible, y si nosotros pinchamos cualquiera de las capas, teniendo activa la pestaña de contenido, pues se nos muestra aquí la información. Vemos aquí la información que hay dentro de esa carpeta que hemos conectado, igual que ocurría con el explorador de Windows. Y además también es posible visualizar de la misma forma que lo hacíamos con el explorador de Windows, con iconos grandes, con la lista, detalles. Aquí, por ejemplo, vemos que nos indica el tipo de archivo, que en todos los casos, excepto esto, que es un proyecto de ArcGIS, que posteriormente veremos que es. El resto de archivos son archivos de shapefile. En unos casos son polígonos. Este icono que nos aparece nos representa que esta capa corresponde a una capa de polígonos, mientras que este símbolo se refiere a que esta capa, que sería la capa de carreteras, es una capa de líneas. Por otra parte, también podemos previsualizar alguna de estas capas. Por ejemplo, podemos previsualizar esta capa de aquí, podemos hacerle un preview y bueno, no nos aparecen las diferentes categorías, como veremos posteriormente. Pero sí que vemos los polígonos que formarían parte de esta capa. Por otra parte, también podemos acceder desde aquí para visualizar la tabla de atributos, o sea, la información asociada a cada uno de esos polígonos, ¿de acuerdo? Entonces vemos que cada fila correspondería a un polígono de los que hemos visto anteriormente, y aquí tenemos la información relativa a cada uno de esos polígonos que nos aparece en la base de datos asociada. Y por otra parte también podemos acceder a los metadatos, ¿de acuerdo? Y podríamos pues
bueno, hay poca información asociada. Esta información tendríamos que rellenarla en base a la información disponible en GeoBolivia, que es la infraestructura de datos espaciales de la que he descargado esta capa. También podemos buscar datos en esta ventana de aquí, cuya ubicación no estamos seguros de dónde está dentro de nuestros directorios. Entonces podemos intentar buscarlos bien por el nombre del archivo o por palabras claves que aparecen en los metadatos, etc. Bien, podemos llevar a cabo diferentes operaciones con ArcCatalog. Por ejemplo, podemos renombrar estos archivos, y esto supone una ventaja importante, porque si nosotros nos vamos a ese mismo directorio con el explorador de Windows, nos daremos cuenta que, por ejemplo, la capa de uso actual de la Tierra está constituida por una serie de archivos que tienen todos el mismo nombre pero diferentes extensiones. Esto es típico de los shapefile, que, como en el tema de teoría número 3 se ha descrito, algunos de los archivos se almacenan las coordenadas, las coordenadas de los vértices, en este caso de los polígonos. En otros archivos, en este archivo concretamente, se almacenan los atributos, o sea, la información temática asociada a cada uno de esos polígonos, etc. Entonces, la ventaja que tiene eliminar archivos o renombrar archivos desde ArcCatalog es que lo podemos hacer, accedemos a la capa completa y no tendríamos que cambiar el nombre en todos los archivos que componen esa capa. Si lo hiciésemos desde el explorador de Windows, cualquier cambio de nombre o la eliminación de un archivo o el cambio de ubicación implicaría que tendríamos que hacerlo sobre cada uno de los archivos que componen esa capa, todos los que tienen el mismo nombre pero distinta extensión. Sin embargo, desde ArcCatalog, como vemos, pues el uso actual de la Tierra nos aparece como un único archivo, un shapefile, y aquí podríamos pues moverlo de sitio, renombrarlo, etcétera, sin que todo esto afecte a la integridad de los datos. ¿De acuerdo? Por otra parte, bueno, pues también podríamos acceder desde aquí a los programas de ArcMap que vamos a ver a continuación, y también al ArcToolbox. Y, por supuesto, pues podríamos incluso realizar funciones de importación y cambios de metadatos, etc. A continuación vamos a introducir la aplicación de ArcGIS que normalmente se usa más, ArcMap. Nos vamos a Inicio, todos los programas, ArcGIS y ArcMap. ArcMap es la aplicación central de ArcGIS y se usa para la creación y edición de mapas. Permite dos modos de visualización de los mapas, la vista de datos y de diseño. El modo de visualización de datos es el que tenemos actualmente activo, es el que vamos a utilizar para trabajar con las capas que contienen los datos geográficos y procesarlas para poder obtener resultados. Y el modo de visualización de diseño, al cual se accedería cliqueando en este icono de aquí, nos permite configurar la presentación encuadrando los mapas en una página en la que se incluirán pues, los títulos, las leyendas, la escala y todos los elementos que nos ayuden a lograr una presentación efectiva de los resultados. Bien, dentro de ArcMap distinguimos la barra de título, la barra de menú, como en la mayoría de los programas, una barra estándar, la barra de herramientas. Todas estas barras las iremos analizando detenidamente después. Esta sería la tabla de contenidos, que muestra los archivos que están desplegados en la vista, con una simbología definida, ahora la veremos con más detalle. Luego tenemos el área de visualización de datos y aquí tenemos la barra de estado. Bien, pues vamos a conectar una carpeta
una carpeta con la que vamos a trabajar a continuación para introducir este módulo de arma. Para ello vamos a acceder al Art Catalog. Ya realmente por defecto el programa nos muestra aquí la ventana de acceso al Art Catalog, pero si no estuviese activada por defecto, pues bastaría con cliquear en este icono que tiene la forma de un archivador amarillo y cliqueamos aquí y nos aparecería esta ventana. Esta ventana ya contiene el icono que nos permite conectar un directorio de trabajo que sea de nuestro interés. Conectamos dentro de la práctica 1, el material 1, ya nos aparecería aquí en el Art Catalog el directorio conectado, y dentro de este directorio tenemos una serie de capas con los iconos que nos indican, en este caso, que es una capa de línea como la capa de carreteras, y en este caso como la del uso actual de la tierra, que es una capa de polígonos. Bien, además tenemos otro archivo que es un proyecto, el proyecto Bolivia, que si lo seleccionamos y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón lo arrastramos encima de la vista, podemos desplegarlo. Así tendremos visible el proyecto Bolivia, que está integrado por diferentes capas de información. Concretamente 3 capas, la de carreteras, reservas forestales y el uso actual de la tierra. Estas capas las podemos desactivar de tal manera que dejen de estar visibles, ¿de acuerdo? O bien activarlas de nuevo cliqueando en este cuadro que aparece a la izquierda del nombre. También podemos cambiarlas de posición de tal manera que actualmente el uso de la tierra aparece al fondo del todo. Si nosotros la desplazamos hacia la parte más superficial, vemos que al tratarse de una capa de polígonos que están rellenos, que están coloreados, pues nos oculta las otras capas. Entonces, en este sentido hay que tener precaución, y a veces puede parecer que tenemos capas desplegadas que no están visibles, y es porque la capa más superficial nos está ocultando las otras que quedan por debajo. Entonces, en ese caso, lo único que tenemos que hacer es arrastrar esa capa y ponerla en el fondo del todo para que nos deje visualizar, por ejemplo, otras capas como las de carreteras en este caso, o la de las reservas forestales. Aparte de esto, también podríamos añadir una capa cualquiera que no esté dentro de este proyecto, y para ello utilizamos el icono más, este icono de añadir datos. Simplemente cliqueamos y buscamos el lugar, el directorio donde aparece esa capa que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, dentro de la práctica 1, pues tenemos la capa de centros poblados, ¿de acuerdo? Y podemos desplegar esta capa de puntos. Bien. Vamos ahora a analizar un poco la barra de herramientas, que es esta barra que tenemos aquí. La barra de herramientas contiene las herramientas de desplazamiento que nos permiten realizar acercamientos y desplazarnos a través del mapa, volver a visualizar toda la información existente, retroceder, avanzar en las últimas secuencias, etc. Por ejemplo, esta barra, a medida que hacemos clic, nos vamos acercando al punto concreto en el que estamos haciendo. También puede funcionar haciendo ventanas que nos irán acercando, o bien podemos alejarnos con esta lupa con el símbolo menos. Podemos desplazar el mapa con la mano y visualizar una zona concreta que nos interese, o podemos hacer una vista completa del mapa con el icono que representa al mapa del mundo. Si estamos en un determinado zoom, podemos hacer un zoom fijo
hacia el centro o un alejamiento hacia el centro. También podemos con esta flecha volver al zoom justo anterior que habíamos hecho. Con la rueda del ratón podemos acercarnos o alejarnos. Girando hacia abajo nos acercamos y girándolo hacia arriba con el scroll nos alejaríamos del mapa. Vale, pues otro icono importante que aparece dentro del ArtMap es el que nos da acceso a la tercera aplicación, que es el Art Toolbox. Este icono, que viene representado por una caja de herramientas roja, nos va a permitir acceder a la aplicación que contiene todas las herramientas para el procesamiento de datos espaciales. ¿De acuerdo? Aquí veis todo el conjunto de herramientas, cada una de las cuales está integrada por numerosas funciones de análisis espacial, que iremos viendo en las prácticas próximas. Y en realidad veremos solo un porcentaje pequeño porque el número de herramientas es enorme y nos vamos a centrar solo en las que se usan con mayor frecuencia. Otras herramientas que pueden resultar interesantes es si nosotros tenemos un zoom en una zona concreta, pues siempre podemos acceder al Window Overview, en el que nos aparece el mapa completo y nos marca la ventana en la que estamos haciendo zoom. Por otra parte, podemos usar también esta herramienta que nos permite hacer una ampliación de 500%, 600%, es como una especie de lupa que podemos ir colocando en ciertas posiciones del mapa y que nos puede resultar interesante en determinadas circunstancias. También a veces puede ser interesante si nosotros hacemos un zoom en una zona concreta en la que estamos trabajando, porque estamos editando información o lo que sea, podemos querer guardar ese zoom y para ello recurrimos a Bookmarks, Crear, y creamos una marca que podemos llamar Zoom 1, por ejemplo, y en cualquier momento podemos acceder a ese zoom de nuestro interés que tenemos guardado. Bien, también podemos consultar cualquiera de los elementos que nos aparece en la capa. Por ejemplo, si nosotros queremos saber este polígono de uso del suelo en tono marrón, a qué uso corresponde, pues podemos utilizar este icono, Identify, y seleccionamos. Entonces obtenemos de esta forma acceso a la tabla de atributos, donde nos indica que este polígono corresponde a uso forestal maderable disperso. También podríamos utilizar este icono de la barra de herramientas para seleccionar ese polígono que es de nuestro interés. Este polígono lo podríamos, una vez que lo tenemos seleccionado, lo podríamos guardar en una nueva capa de información. Para deshacer esta selección usamos este icono que también aparece en la barra de herramientas, este icono. Y por último también podemos utilizar el icono de medida para medir distancias o este icono para encontrar determinados elementos. Y antes de adentrarnos en las funciones de análisis espacial, vamos a intentar entender un poquito mejor la estructura que tienen esta capa de datos, esta o cualquier capa de datos con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos accediendo al menú contexto, vamos a abrir la tabla de atributos de esta capa de información. Para ello seleccionamos la capa, con el botón derecho cliqueamos y accedemos al menú contexto, que sería este el cual iremos explicando en las prácticas sucesivas.
Una de las posibilidades desde este menú que tenemos sería acceder a la tabla de atributos de esa capa de información. La abrimos y entonces observamos una tabla donde hay una serie de filas y columnas. Cada fila corresponde a un polígono de la capa. Por ejemplo, esta fila de aquí pues corresponde a ese tipo de uso que me aparece seleccionado en celeste. ¿Veis? El polígono aparece seleccionado tanto en la capa como en la tabla de atributos y corresponde al uso agropecuario extensivo disperso con cultivos perennes. La tabla de atributos tiene una serie de columnas en la que las dos primeras columnas son columnas fijas que no pueden ser modificadas por el usuario. La primera de ellas es un identificador que permite establecer la unión entre los polígonos que hay en la capa y la información que me aparece en la tabla de atributos. Ya sabéis que como hemos explicado antes al inicio de este vídeo y también como aparece en el tema 3, la información se guarda en los archivos vectoriales de ArcGIS, se guarda en distintos archivos, de tal manera que hay un archivo que contiene las coordenadas de los vértices, otros archivos contienen las relaciones topológicas y otro archivo contiene la información temática. Entonces, este identificador permite establecer la unión entre la información espacial y la información temática de la tabla de atributos, que es esta que tenemos aquí. La segunda columna hace referencia al tipo de elemento de la capa. Ya sabéis que pueden ser puntos, líneas o polígonos. En este caso se trata de una capa de polígonos. Luego hay un identificador numérico ya generado por el usuario que construyó esta capa. Otro identificador que tendríamos que consultar en los metadatos a qué corresponde. Y por último tenemos la descripción del uso concreto. En este caso, pues agropecuario extensivo disperso con cultivos perennes sería el uso que corresponde a este polígono que tenemos seleccionado. Ahora nos vamos a fijar en la barra de estado que está aquí y observamos cómo a medida que nos movemos en el mapa se modifican la latitud y la longitud del mapa a medida que nos movemos en la vista. A continuación vamos a abrir un nuevo documento y vamos a cargar el mapa de municipios de Bolivia. En este caso, si observamos al desplazarnos en la vista, nos damos cuenta que en la barra de estado las coordenadas que nos aparecen en este caso son UTM. Esta información nos la ofrecen también los metadatos cuando descargamos estas capas de la IDE correspondiente, en este caso la infraestructura de datos espaciales de la que procede toda la información de estas prácticas es GeoBolivia. Vamos ahora a utilizar esta herramienta que hemos visto antes muy rápidamente, la herramienta de encontrar un elemento para buscar el municipio de Yapacani. Aquí introducimos el nombre del municipio que queremos encontrar y le decimos que nos busque en todos los campos, es decir, en todas las columnas de la tabla de atributos, pues no sabemos en qué columna se encuentra esa información. Y una vez que la encontramos, pues fijaros que cuando seleccionamos este municipio nos hace una marca y también podemos seleccionarlo. Si cliqueamos sobre esta búsqueda, el resultado de esta búsqueda y cliqueamos con el botón derecho, le decimos seleccionar, pues vemos que nos selecciona el municipio. También nos puede hacer un flash como hemos visto anteriormente,
o bueno, identificarlos, que nos dé información sobre el mismo, donde vemos pues la categoría, a qué departamento pertenece, a qué provincia pertenece. Bien, cerramos esta herramienta y ahora vamos a aprender a poner etiquetas a este mapa. Vamos a eliminar la selección que tenemos hecha de esa búsqueda que hemos realizado. Entonces, para ello, para poner etiquetas, en primer lugar vamos a abrir la tabla de atributos para ver la información que tenemos asociada a esta capa, la información temática. Y vemos que hay una serie de columnas. Bien. La primera, bueno, ya sabemos que es el identificador que utiliza ArcGIS para unir los datos espaciales con los atributos temáticos. Aquí tenemos el tipo de elemento y luego una serie de capas de la que nos puede interesar esta columna, perdón, una serie de columnas de atributos en el que nos puede interesar esta columna que hace referencia al nombre del municipio. Luego tenemos pues la capital, la provincia, el departamento a la que pertenece ese municipio, etc. Bien, pues vamos a intentar poner las etiquetas con los nombres de los municipios. En realidad va a quedar un mapa con demasiada información, pero lo vamos a hacer en cualquier caso para que veáis cómo se ponen las etiquetas a un mapa. Bien, cerramos la tabla de atributos y nos iríamos a botón derecho, propiedades, y en las propiedades de la capa tenemos que irnos a la pestaña de etiquetas. Bien, le tenemos que decir que nos etiquete, seleccionar este cuadro para que nos etiquete los elementos de esta capa, y aquí tenemos que indicarle cuál es el atributo, es decir, la columna que queremos usar para establecer las etiquetas, cuál es la información, qué columna contiene la información de las etiquetas que nosotros queremos poner. En este caso, como hemos visto antes, era la columna que tenía como cabecera nombre. Aquí podemos configurar el formato que queremos que tenga el texto de esa etiqueta. Si queremos que esté en color negro, si queremos cambiar el color podemos hacerlo, el tipo de letra aquí, por supuesto el tamaño, etc. Bien, pues le daríamos a aplicar y aceptar, y como veis nos aparecen los diferentes municipios con la etiqueta del nombre de cada uno de ellos. Si queremos en algún momento eliminar estas etiquetas, pues simplemente tendríamos que de nuevo seleccionar la capa, cliquear el botón derecho del ratón y aquí vemos que aparece activada esta opción de etiquetar elementos. Pues deberíamos desactivarla y en ese momento ya tendríamos fuera de la visualización el conjunto de etiquetas. También podemos etiquetar manualmente. Para ello necesitamos desplegar la barra de herramientas de dibujo. Para desplegar cualquier barra de herramientas tenemos que cliquear con el botón derecho en esta zona gris, y en este caso desplegamos la barra Draw. Entonces, dentro de la barra Draw, aquí con este símbolo, bueno, que nos puede aparecer así o nos puede aparecer, si nos aparece una A, pues tendríamos que desplegarlo y buscar el icono de etiqueta. Pues nos permite etiquetar un único elemento de nuestra capa. No es necesario poner las etiquetas a todos los municipios en algunos casos, sino que nos interesa etiquetar solo municipios concretos. Entonces, por ejemplo, le podemos decir que automáticamente nos busque el mejor sitio una vez que nosotros seleccionamos el elemento al que queremos etiquetar, o que nos ponga justamente la etiqueta en la posición en la que nosotros cliqueemos. También podríamos elegir el estilo que queremos que tenga esa etiqueta. Previamente hemos tenido que
especificar cuál es la columna etiquetar, como hemos hecho antes dentro de propiedades de la capa y la pestaña etiquetas, justo el paso que hemos visto anteriormente. Tenemos que indicar cuál es la columna que nosotros queremos utilizar para etiquetar el mapa, ya sea con etiquetas manuales o automáticas para todos los elementos del mapa. Bueno, vamos a ver cómo podemos poner, vemos que podemos, en el punto en el que cliqueamos nos aparece esa etiqueta manual, ¿de acuerdo? Bien, pues eso sería otra posibilidad. Y por último, vamos a colorear cada municipio con un color distinto que sería equivalente a generar una leyenda para esta capa de municipios. Esto lo vamos a hacer ahora de una forma muy rápida y lo repetiremos en prácticas sucesivas en las que ya prepararemos las capas resultantes de nuestro ejercicio adecuadamente. Pero de momento lo vamos a ver de una forma muy rápida para ir tomando contacto con esta función. Entonces nos iríamos, seleccionamos la capa, cliqueamos con el botón derecho y nos vamos a propiedades. Aquí nos vamos a la pestaña Symbology y le decimos que es un mapa categórico y que queremos usar el código nombre para colorear, para generar nuestra leyenda. Añadimos todos los valores, en este caso no procede poner un color a todos aquellos lugares donde no haya municipios porque está todo el mapa cubierto y aplicamos y este sería el resultado. Tenemos pues una leyenda con cada uno de los municipios. Bien. Podríamos cambiar, de nuevo yendo botón derecho, propiedades, podríamos venir aquí y cambiar el tipo de paleta de color. Si esa paleta no nos parece apropiada, pues podemos cambiarla y utilizar otra paleta. ¿De acuerdo? Y esto lo iremos viendo sucesivamente en las prácticas sucesivas. Bien, por último, antes de finalizar esta práctica de introducción al ArcGIS, quiero indicaros que todas las capas que he utilizado para hacer esta práctica las tenéis dentro de material 1 y si cuando estéis repitiendo estos ejercicios hay alguna de las funciones que hemos utilizado que os da algún problema, os recomiendo que activéis la barra del editor, os clicáis aquí sobre esta zona gris, activáis la barra del editor y entráis en modo edición. Para ello le decís editor Start Editing, bueno, yo estoy en modo edición, le decís Start Editing y trabajáis en modo edición. De esta forma el programa no os dará ningún problema. Para las siguientes prácticas conviene que siempre tengáis activado el modo de edición del editor.